Buen día a todos. Hola Lau. Hola Gaby. ¿Cómo andan, chicas? Muy buen Hola, lunes. Belina. Buen día. Buen comienzo de mes. Ya estamos en el primer vivo de noviembre. ¿Quién lo diría? No, se pasó rapidísimo. Se pasó volando el año, se pasó volando. Así que, bueno, estamos en el primer vivo del mes, como dijimos, y en caso de tener nuevos ciudadanos aquí presentes, aprovechamos para presentarnos. Mi nombre es María Belén Herrador, soy agente de redes y quien nos va a acompañar en el día de hoy en este vivo espectacular, en donde van a tener la posibilidad de encontrar a dos abogadas que además de ser muy buenas profesionales, son excelentes personas y están para ayudarlos con todas las consultas que tengan acerca de trámites que vayan a ingresar a IPJ referidos puntualmente a asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadas. ¿Sí? Recordemos. Y en este sentido, vamos a presentarlas. Me acompañan aquí la abogada Gabriela Piatti en representación de la Jefatura de Asociaciones Civiles y Fundaciones y la abogada María Laura Cao en representación de la Jefatura de Comisiones Normalizadas. Así que un placer, chicas, que me acompañen en el vivo del día de hoy, como en todos los años. La verdad que cada mes es espectacular de compartir este espacio con ustedes, así que muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Y para los usuarios, les recordamos, con algunos ya estuve hablando porque entraron un ratito antes, que los mensajes, las preguntas, nosotros las vamos a ir respondiendo por orden de llegada, ¿sí? Forma escrita. ¿Y de forma escrita por dónde? Por el chat de Zoom, ¿sí? Así que veo que hay tres personitas mirándonos desde Facebook. Si quieren participar activamente del encuentro, ingresen a la sala de Zoom que está indicada en la publicación para que puedan participar activamente, ¿sí? Veo que se están sumando más, así que agradecida de la vida. Y tenemos varias consultas, así que bueno, una aclaración que siempre hace Lau en los vivos es que la extensión del mismo va a depender de la cantidad de dudas que tengan, así que no se queden con dudas, aprovechen a repreguntar si no entienden, estamos acá para poder ayudarlos, ¿sí? Y mientras más detalles le coloquen a la pregunta, mejor vamos a responder. Así que, dicho todo eso, le doy paso a nuestras especialistas para que podamos comenzar con el encuentro. Muchas gracias, chicas, de nuevo por estar acá conmigo hoy. Gracias a vos, Belu. Gracias, Sí, ahí estaba viendo que ya ingresaron consultas Agustín y Matías. Si les parece, empezamos con la lectura. Y como dijo Dale. Belén, el resto de los usuarios pueden aprovechar estos minutos para ir ingresando las suyas. Bueno, la primera pregunta es de Agustina. Dice, buen día, tengo dudas acerca de cómo cargar la documentación de las personas jurídicas para que se actualice la información en la página y qué tiempo de demora tiene. Bueno, esta pregunta que nos hace Agustina nos sirve un poco también para esta aclaración que hizo recién Belu, que es que por ahí eh, la forma en la que redactan la pregunta no llega como a comprenderse en su totalidad, por lo menos yo. Me imagino que es cómo hacen la presentación de cada uno de los cambios que se van realizando en una entidad. Me imagino que, o sea, yo lo entiendo por este lado de la pregunta, vos, Lau, corregime si no estoy entendiendo bien. Como que viene por el lado de, se hizo una asamblea con una elección de autoridades, con una aprobación de un estado contable, y necesito que esto quede cargado en IPJ. Bueno, como primer medida lo que les voy a decir es, sepan que a partir del 3 de junio de 2019, para las asociaciones civiles y fundaciones, es obligatorio los libros digitales, son obligatorios los libros digitales. Entonces, lo primero que deberían hacer es subir, o sea, si no tienen los libros habilitados, habilitarlos, subir todas las actas, actas de comisión directiva, actas de asamblea, padrón de asociados a los libros digitales, descargarlos y después iniciar en la página de IPJ la presentación a través del Ciudadano Digital, la presentación de esa información. Eh, de todo esto que yo se los estoy diciendo así como muy rápidamente, Belu seguramente ya debe estar pasando en el chat.
los videos de cómo dar de alta los libros digitales, hay instructivos, si no los pasa Belu, que siempre los pasa, ustedes lo pueden revisar en la página de IPJ, van a encontrar los instructivos de cómo subir la documentación de los libros, cómo descargarlos, eh, incluso si ustedes van a la guía de trámites, en el trámite particular que ustedes quieran hacer, por ejemplo, elección de autoridades, van a la guía de trámites y les va a indicar qué es lo que tiene que subir, cuál es la documentación obligatoria que tiene que estar, qué características tiene que cumplir, qué requisitos tiene que cumplir cada una de la documentación que vayan a subir, qué va con firmas certificadas, qué no va con firmas certificadas, qué otra documentación que no está en los libros digitales de la entidad tiene que subirse, como por ejemplo la planilla de asistencia, o todas las aceptaciones de cargo. Bueno, toda esa información la van a encontrar en la página. Agustina, si no entendí la pregunta y si te estabas refiriendo a otra cosa, avísame y la corregimos. Bien, perfecto. Seguimos con la pregunta de Matías. Perdón, para Agustina, cuando ella habla de personas jurídicas, y recordarle a todos los usuarios que este vivo es de asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras. Si ella puntualmente, cuando habla de personas jurídicas, refiere a sociedades, no es este el vivo, digamos, pertinente, porque vamos a tratar o sea, nos vamos a abocar a las preguntas referidas a este otro tipo de entidades, asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras. Seguimos con la pregunta de Matías. Dice, consulta, tengo que hacer una asamblea rectificativa de una asociación porque tengo que corregir un nombramiento de la comisión que figura en la asamblea original que no iba. Lo que hicimos es hacer otra asamblea cumpliendo con los requisitos legales de publicación, y el punto del orden del día fue de rectificar y ratificar la asamblea de elección. Y se transcribió todo de vuelta, salvando o no agregando ese miembro. ¿Estaría bien? Sí, Matías, por lo que me estás comentando estaría bien. Eso tiene que, para que a ustedes les sea más fácil. Ustedes pónganse en el lugar de una persona que no estuvo presente, un asociado que no estuvo presente en la asamblea, que quiere leer la transcripción de la asamblea, la tiene que entender. Entonces, está perfecto eso, que haya, si hay si hizo una elección de autoridades que no se hizo de manera correcta, está perfecto eh, que la hayan ratificado y rectificado, y esa ratificación y rectificación tiene que ser clara. Por ahí, esto es lo que ustedes tienen que entender. Las explicaciones que ustedes vierten en una asamblea, o lo que ustedes redactan en una asamblea, es lo que después es lo que en realidad ustedes le dijeron al asociado. Perdonen si hay muchos ruidos, pero tengo la ventana abierta ahí. Son las explicaciones que ustedes le dieron a los asociados en la asamblea. Entonces, piensen en eso. Si yo estoy frente a los asociados explicándoles, bueno, ¿se acuerdan que la asamblea anterior ratificamos y rectificamos hicimos esta elección de autoridades, elegimos estas autoridades? Bueno, hoy le tenemos que ratificar y rectificar porque nos equivocamos. Le elegimos a María Belén y María Belén no era la asociada. Entonces, no era asociada, no formaba parte de nuestra entidad, entonces hoy venimos a ratificar esa elección y en lugar de ponerla a Laura, decidimos poner, de Belén decidimos ponerla a Laura. Bueno, si a ellos, si a los asociados les parece bien, voten y demás, se aprueba, perfecto. Entonces eso es lo que ustedes tienen que entender, que lo que se vierte en el papel es lo que sucedió efectivamente en la asamblea, las explicaciones que ustedes le dieron a los asociados, es eso. No hace falta que tenga una redacción pomposa ni muchas explicaciones legales y demás. Tiene que ser como muy claro. Eso nada más. Bárbaro. Agrega, ¿tiene que estar certificada esa acta rectificativa? No, las actas en sí no tienen que estar certificadas. Sí tienen que estar descargadas de los libros. Lo que sucede a veces es que si dentro de las actas hay aceptaciones de cargo, declaración jurada y demás, esas tienen que ir con la firma certificada. O sea, con la firma certificada de quien hace la declaración jurada. Bárbaro. Seguimos con la pregunta de Juliana. Dice, buenos días, tengo la siguiente consulta. Una asociación civil está por convocar a asamblea para tratar el balance cerrado en 2024, los cuales los tienen todos al día y aprobados en IPJ.
Debe también renovar autoridades. El tema está ahí. Los cargos están vencidos hace un año algunos y otros 2 años. La consulta es, ¿debo convocar asamblea para tratar balance y renovación de autoridades normal, por más que estén vencidos los cargos, o hay que hacer algo antes o distinto? Muchas gracias. Sí, perdonen. Sí, efectivamente, o sea, si vos tenés que tratar estados contables eh, y tienen que renovar autoridades, sí. Deberían hacer todo junto. A ver, yo siempre les digo lo mismo. Las autoridades, eh, las autoridades se mantienen en el cargo hasta. Espérenme un segundo que estoy con un problema en mi casa. No hay problema, Gaby. Si querés, les voy comentando a los usuarios Dale, y le dame 2 minutos, Belu, que estoy en la no hay puerta de mi casa. problema, no hay Espera un problema. segundo. Hermosa. Ahí les vamos a comentar a los usuarios. Le dejamos en el chat de Zoom, ¿sí? Por escrito, todo el material que fuimos viendo hasta el momento. Por ejemplo, los instructivos para poder hacer la habilitación de libros digitales, ¿sí? El paso previo, que es la asignación legal que está inscrito en la consulta de estado de situación de la asociación civil y o la fundación, ¿sí? Y a su vez la normativa vigente de estas dos áreas, que es la Resolución General 50, ¿sí? Que entró en vigencia a partir del 2021, que es lo que decía Lau y Gaby, que tiene todos los requisitos que tienen que cumplimentar para poder regularizar sus asociaciones civiles o fundaciones, ¿sí? Y dicho eso, voy a responder dos preguntas hermosas que nos ingresaron sobre otro tipo de entidades. En ese sentido, nos ingresó la consulta de Micaela Torresi y la consulta de Gisela. Chicas, ustedes nos consultan puntualmente sobre sociedades. Recordemos que este vivo está realizado para las áreas de asociaciones civiles y fundaciones y comisiones normalizadoras. Es decir, las abogadas que tenemos como invitadas el día de hoy son las jefas de las áreas de asociaciones civiles y fundaciones y comisiones normalizadoras, por lo que no vamos a tratar en este vivo consultas referidas a otra área técnica, ¿sí? En ese sentido, sí tenemos, para poder aportarles a ustedes, grabaciones de capacitaciones realizadas por estas áreas de atención, ¿sí? Sociedades por Acciones y Registro Público, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Van a poder tener allí las grabaciones de todas las capacitaciones, elección de autoridades, sociedades extranjeras, asambleas y reuniones, cambio de domicilio, ¿sí? Van a tener eh, toda la playlist de sociedades por acciones allí. Y ante cualquier duda y consulta, como siempre decimos con Lau y con Gaby, pueden preguntarnos de 8 a 18 en nuestro canal de Facebook, de nuestro chat de Facebook, sí, que es el canal oficial de atención, para que podamos evacuar todas sus consultas. En el caso de sociedades por acciones, ingresan con el número 3. En el caso de registro público, si es una SRL o comiso o contrato asociativo, con la opción 2. Y si es una asociación civil o una fundación, con la opción 4, ¿sí? Así que bueno, dicho, veo que las chicas me están pidiendo Listo, el ya link, estoy de les voy vuelta. a pasar, les voy a pasar esa información por el chat para que lo tengan, no se me vayan, así les comparto ese enlace. Y te doy paso, hermosa, así continuamos con el vivo de Cris. Y Bueno, retomamos la consulta de Juliana, si les parece. Eh, exacto. bueno, pregunta si tiene que hacer algo antes de llamar a asamblea de elección de autoridades y el tratamiento del Estado Contable 2024. Yo, Juliana, como te decía, si bien las autoridades te van a aparecer en la consulta de estado de situación como vencidas, esas autoridades se mantienen en el cargo hasta tanto se elijan nuevas. Es por una cuestión de responsabilidad también. Eh, Aparte porque si no la entidad quedaría acéfala el mismísimo día en el que se vencen las autoridades y eso no es correcto. Entonces es por esto que las autoridades, más allá de que su cargo esté vencido para los que fueron electos, ellos tienen que seguir ocupándose los cargos, porque alguien tiene que seguir al frente de la entidad y es obligación de esa comisión el convocar a una asamblea para elegir a las nuevas autoridades y tratar los estados contables. Entonces, no deberías hacer nada distinto más que seguir las pautas que determina tu estatuto en cuanto a la convocatoria
y llamar para tratar tanto el estado contable como la renovación de las autoridades. Y por lo que veo, vos tenés una elección parcial, o sea, hay quienes duran un año y hay quienes duran dos. En este caso, como vas a tener a todas las autoridades vencidas, lo que vas a hacer es, vas a elegir a todos los cargos, solo que vas a diferenciar quiénes van a durar un año y quiénes van a durar dos. Así como seguramente fue la primera elección cuando constituyeron la entidad. Perfecto. Cualquier cosa, Juliana, podés repreguntar si quedó alguna duda más. Seguimos con la pregunta de María Laura. Dice, buen día, un grupo de vecinos de un barrio cerrado pretende conformar una asociación civil a fin de lograr el bienestar general de los vecinos, contratar, organizar y supervisar los servicios generales destinados a satisfacer las necesidades de los asociados. No es intención de las partes formar un centro vecinal, ni se cumplen los requisitos básicos para tales fines. La consulta es, ¿es posible solicitar personería declarando tal circunstancia o es necesario cumplir con lo establecido por el artículo 56 de la Resolución 50? En realidad no sería un centro vecinal, por lo que estás manifestando, claramente es esto, son estas entidades de como la administración de estos espacios verdes, estos espacios de este barrio cerrado. Nosotros tenemos varias asociaciones civiles con este objeto, están permitidos. Por lo tanto, no serías un centro vecinal ni tendrías que cumplimentar con lo que determina la resolución 50 en cuanto a los centros vecinales. Bárbaro. Pueden constituirse como asociación civil, sí, ¿eh? Bien, perfecto. Seguimos con la pregunta de Belén. Dice, buen día, consulta, tengo una asamblea extraordinaria rechazada en donde se trataba elección de autoridades y reforma de estatutos. La rechazan por no modificar un artículo en particular. En ese caso, debo ratificar todos los puntos tratados en esa reunión y rectificar puntualmente ese artículo. Además, dentro de esa comisión directiva hay un fallecido. ¿Cómo debo colocar eso en el orden del día? Bueno, Belén, tendríamos que ver específicamente cuál es el artículo que está, por qué artículo se está rechazando, a ver si tiene conexión con otros artículos, entonces a lo mejor haya o sea, como que ver el resto del articulado. Pero en principio estaría bien que convoques a una asamblea para ratificar y rectificar. Se ratifica el contenido del acta, o sea, se rectifica, perdón, lo observado, en este caso sería la reforma del estatuto en cuanto a este artículo en particular, que debió decir tal cosa y se ratifica el resto de lo aprobado en la asamblea anterior. Lo que sí vas a tener que hacer, esto es muy importante porque esto lo vemos muchas veces como error en los expedientes que estudiamos, es que no vuelven a traer un texto ordenado. Cada vez que se modifica un artículo, ese artículo que se modifica tiene que venir ya transcripto nuevamente en el texto ordenado. O sea, usted tiene que traernos cómo va a quedar el estatuto finalmente con esos artículos reformados. Cada vez que modifican uno, tienen que traer un texto ordenado nuevamente para que nosotros nos inscribamos y para que el día de mañana quien solicite una copia le demos ese documento que sabemos que es el último, que es el válido, que es el que está correcto. Entonces eso, si vas a modificar un artículo que no habían reformado o que tenía un error, y otra cosa muy importante es, cuando ustedes reforman un estatuto dentro de la asamblea, tiene que estar redactado el artículo que van a modificar. O sea, cómo quedó finalmente redactado. ¿Por qué? Y esto vuelvo un poco a lo que decía en una pregunta anterior. Cuando yo estoy frente a los asociados, si yo voy a modificar el estatuto, yo les doy explicaciones a los asociados y les digo, ¿se acuerdan que en la asamblea anterior reformamos el estatuto? Bueno, IPJ nos observó lo siguiente. Entonces tenemos que reformar el artículo 43. Y el artículo 43 tiene que decir específicamente esto. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se los cuentan a los asociados. Los asociados no saben qué dice el artículo 43. Dudo que alguien sepa de memoria lo que dice su estatuto. Ustedes dan explicaciones, ustedes les dicen a los asociados lo que está pasando.
y por qué están haciendo y por qué están tomando las decisiones que están tomando. Entonces, eso tiene que verse reflejado en la asamblea. Entonces, por eso nosotros insistimos, y hay una observación que hacemos muy seguido, es esto. De la asamblea tiene que surgir el texto del artículo que se está modificando. Salvo que ustedes me digan, no, vamos a hacer una reforma integral del estatuto y transcriben el estatuto íntegramente dentro de la asamblea. En ese caso no les voy a pedir que transcriban dos veces lo que modificaron y cómo quedó finalmente modificado. No, no hay problema. En ese caso, o sea, tiene que surgir de la asamblea cómo va a quedar finalmente el artículo, los artículos o el estatuto. Y eso también lo van a ver reflejado. Todo esto que yo les estoy diciendo está dentro de la resolución 50, no es algo que es un criterio del área, está en la resolución 50, ustedes lo van a poder leer. Cuando vayan a la parte de modificación, reforma de estatuto. Sí, aclara que sí es porque tiene conexión con otro modificado. Ah, bien, bien, bueno. Fíjense siempre eso de cuando modifican algo, de que tenga coherencia con el resto del articulado. Porque por ahí hay veces que pasa que modifican el artículo de la administración, sacan cargos y en los artículos siguientes hablan del, Las funciones. de las funciones exactamente de esos cargos y ese cargo no está más. Entonces, a veces hay que eliminarlo. Así que, bueno, eso nada más Bien. por ahí. Fíjense la conexión que tienen. Bárbaro. Seguimos con la pregunta de Patricia. Bueno, ella nos pasa los datos de una fundación. Dice, según los datos recabados, no cumplido con las obligaciones regulares. Quisiera saber cómo empezamos a regularizar la situación y añade cómo hago para saber si la fundación fue dada de baja o no. Bueno, en realidad, primero que nada, para saber cuál es el estado de situación de una entidad, ustedes pueden consultar a través de la página de IPJ, justamente la consulta de estado de situación, se llama, van a ir a la parte de fundaciones con el número de quit o con el nombre, para ver qué información les baja. Si fue dada de baja, a ver, no es dada de baja de oficio. Nosotros no, o sea, la entidad se disuelve por decisión de las partes, por lo menos por ahora, ¿no, Lau? Sí. De oficio, cuando una entidad no tiene actividad, nosotros no las damos de baja. Entonces, seguramente vos en esta consulta de estado de situación te va a decir quiénes fueron las últimas autoridades electas, y desde cuándo están vencidas y cuáles son los estados contables que se adeudan. Y la idea que nosotros siempre tenemos es la de que traten de autorregularizarse. ¿Esto qué quiere decir? Si contamos aún con ese último órgano de administración de la fundación para convocar a una reunión o para reunirse y elegir nuevas autoridades y tratar los estados contables que se adeudaban, fantástico, la entidad puede como continuar con su vida normalmente, simplemente haciendo una reunión con esas personas que figuran como los últimos miembros del Consejo de Administración, y si no, ya pasaríamos a Laura, a Sí, tener que normalizar. normalizar. Claro, que es para el caso en el que hay conflictos internos o no cumplen con la normativa o le falta el quórum y no es posible con los reemplazos que establece el estatuto cubrir el quórum necesario o, bueno, cuando no presentan, perdón, no convocan asamblea por 2 periodos consecutivos o alternados, da lugar a la formación de comisión normalizadora previo a un procedimiento en que se le permita a la entidad ejercer su derecho de defensa. No es automática la designación, sino que primero se ve, bueno, qué postura toma la entidad, si decide autorregularizarse y caso contrario, se prosigue con este otro procedimiento. Cualquier duda, si alguien tiene alguna consulta sobre cómo es el procedimiento para solicitar la formación, puede también incorporarla al chat y la contestamos en su oportunidad. Lau, Sí, una cosita más que fue a pedido particular tuyo. sí. Compartimos, como nos mencionó Lau, que estaba bueno si lo hacemos en este vivo, el vivo anterior que hicimos
no anterior, anterior, previo a este, pero sí uno que hicimos este año puntualmente con la temática cómo regularizar tu asociación civil, ¿sí? En donde tanto Lau como Gaby hicieron el paso de las consideraciones que cada uno tiene que tener al momento en que se enfrenta a la consulta de estado de situación y tiene que regularizar, ya sea las autoridades con una elección o presentar los estados contables, ¿sí? Ahí van a poder ver el marco normativo, la competencia de IPJ, el control de legalidad que se realiza el estatuto, cómo funcionan los libros digitales, cómo se realiza la consulta de estado de situación, cuáles son los vales. No pierdan, está espectacular el vivo, lo pueden ver si quieren posterior a este encuentro. Y a su vez, compartí también el paso a paso para que ustedes hagan esta consulta de estado de situación que mencionaban las chicas, ¿sí? Ujú. Así que bueno, dicho Claro. eso, sí, paso. Sí, voy a hacer una aclaración pequeña que el vivo es de cómo regularizar tu asociación civil. Es cierto, yo lo sugerí entre las preguntas que nos pasaron. Este caso, que es una fundación, tiene algunas particularidades distintas, pero el vivo les va a servir, perdón, en general, digamos, cómo habilitar los libros, cómo realizar la consulta de estado de situación, pero sí sepan que hay una diferencia entre asociación civil y fundación que básicamente está como en el funcionamiento a partir de que la estructura de sus órganos es diferente. La asociación civil tiene tres órganos: el órgano de administración, que es la comisión directiva, el órgano de fiscalización, que suele ser una comisión revisora de cuentas, y el órgano de gobierno, que es la asamblea. La fundación, en cambio, el órgano de gobierno y de administración se encuentran en un mismo órgano, que es el consejo de administración, y puede tener además el órgano de fiscalización, que en general también suele llamarse Comisión Revisora de Cuentas. Sí tengan en cuenta eso por las dudas que vean ese vivo, que está más enfocado a asociaciones civiles, pero sí aplica a la mayoría para fundaciones. Seguimos, si les parece, con otra consulta. Sigue la consulta de Paula. Dice: hola, quiero crear una fundación pequeña. Los miembros obligatorios son presidente, secretario, tesorero. ¿Vocal sí o sí debería estar? Pregunta. ¿Y el órgano fiscalizador también es obligatorio? ¿Cuántas personas deberían ser? ¿No pueden ser los mismos que presidente, secretario y tesorero? Bien, Paula, tu pregunta nos viene bien para explicar como los dos procesos que vos tenés para constituir una asociación civil. O sea, en realidad una asociación civil o una fundación. Vos tenés la posibilidad de hacerlo como modelo preaprobado por IPJ o como instrumento redactado por el ciudadano. El modelo preaprobado por IPJ, vos lo que vas a hacer es vas a hacer una carga de datos de lo que te van solicitando y finalmente el sistema te va a alargar el instrumento que vas a tener que firmar. O sea, el instrumento está dado por nosotros y lo único que vos vas a hacer es completar datos, los datos personales de las autoridades, la sede, o sea, el domicilio de la sede, y vas a determinar cuál es el objeto que vos querés que tenga, y que también va a ser un objeto preaprobado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo que determina el preaprobado no condice con lo que uno quiere hacer en la realidad, ni con las personas que querés que participen. Nuestro modelo preaprobado determina que tienen que tener como órganos presidente, secretario, tesorero, un vocal titular, un vocal suplente, órgano de administración, órgano de fiscalización vas a tener siempre, porque las asociaciones civiles siempre tienen órgano de fiscalización, solo que en un primer momento el órgano de fiscalización puede ser de un titular y un suplente, pero si la entidad pasa a tener más de 100 asociados, tiene que tener una comisión fiscalizadora. Entonces van a ser como mínimo 3 revisores de cuentas y un titular y un suplente. Eh, entonces, para el modelo preaprobado tenías presidente, secretario, tesorero, vocal titular, vocal suplente, síndico titular, síndico suplente. Mínimo 7 personas vas a necesitar. No pueden repetirse en los cargos personas, o sea, es un cargo por asociado, eh, porque imagínense que el Por órgano... las dudas, Gaby, es fundación. Ah, ¿es fundación? Sí, fundación. Perdón, yo estaba No, con no todas hay las problema.
desde el momento cero pensé que era para esa asociación. Bueno, con respecto a la, pero termino de una idea de la asociación civil. Gracias igual por la aclaración. Claro. Eh, bueno, todo eso que dijera de las asociaciones civiles y es importante que sepan que si a ustedes esto no les encaja, pueden ir por el instrumento redactado por el ciudadano. La ley determina que en las asociaciones civiles como mínimo tiene que haber un presidente, un secretario y un tesorero. Como les dije, órgano de fiscalización siempre, y en las fundaciones, presidente, secretario, tesorero. Y el órgano de fiscalización no es obligatorio para las fundaciones. Entonces, las fundaciones como mínimo necesitan estas tres personas. Los cargos no pueden repetirse y como les dije, órgano de fiscalización, la función que tiene es como controlar, por decirlo de alguna forma, las cuentas, lo que hace el órgano de administración, que en este caso es eh, El Consejo de el Administración. Consejo de Administración. Entonces, a ver, órganos de fiscalización pueden o no tener las fundaciones, eso es una decisión de ustedes. Y como les digo, por eso no pueden repetirse los cargos. Pero generalmente las fundaciones que vemos nosotros no tienen órgano de fiscalización, pero podrían tranquilamente. Con lo cual necesitarías como mínimo 3 personas para constituir una fundación. Y lo mismo que te expliqué para las asociaciones, aplica a las fundaciones. Tenés el instrumento redactado por el ciudadano y tenés el modelo aprobado por IPJ. El modelo aprobado por IPJ lo que tiene es que tiene un objeto también preaprobado por IPJ. Entonces vos vas a tener como objetos enlatados y a lo mejor ese objeto que vos estás eligiendo no encaja perfectamente en lo que vos querés hacer específicamente con tu fundación. Entonces, y esto es muy importante en las fundaciones, tienen que pensar el objeto a futuro, tienen que pensar a todo lo que quieren llegar con su fundación, porque lo que no está previsto hoy, más adelante después no se puede cambiar. El Código Civil y Comercial de la Nación determina que las fundaciones no pueden modificar su objeto. Eh, Se no puede, salvo que se torne de cumplimiento imposible. Lo que tendrán que demostrar, pero no pueden modificar su objeto. Entonces, si yo hoy elijo el objeto, no sé, a ver, por ejemplo, elijo el objeto deportivo. Tenemos un objeto donde habla describe básicamente las actividades de un club. No puedo después querer que el club sea un instituto de enseñanza. O sea, estoy modificando el objeto ampliamente. Entonces, por eso les digo, piénsenlo a lo grande, a futuro, cuando elijan un objeto. Y como les dije, la Constitución modelo tienen que elegir un objeto enlatado. Si no les encaja, vayan directamente al instrumento redactado por el ciudadano. Pueden usar como base nuestro instrumento, lo van a encontrar dentro de la página, pero esta posibilidad que tienen con el instrumento redactado por el ciudadano es que ustedes pueden modificar el objeto. Pueden poner el objeto que ustedes quieran. Bárbaro. Seguimos con la pregunta del usuario que está conectado como PC. Dice, buen día. Estábamos por convocar a asamblea y observamos que la entidad tiene un domicilio en el acta constitutiva y otro en el estatuto, y ninguno de los dos domicilios se usan. ¿Cómo procedemos en este caso? Bien, vos sabés que la semana pasada hicieron una pregunta en el Facebook similar. Habría que ver también cuál es el domicilio que figura en la consulta de estado de situación. Te recomiendo que revises en nuestra consulta de estado de situación qué domicilio aparece, si aparece el del acta o si aparece el del estatuto. Yo tiendo a pensar que para mí el válido es el que figura en el estatuto social. Pero bueno, pasa que hubo ese tipo de errores y nos quedamos con 2 domicilios. En este caso lo que van a tener que hacer es, primero, si ese no es el que se usa, si ese no es la sede, y tienen que llamar a asamblea, cuando llamen a asamblea, ustedes pueden convocar en un lugar distinto a la sede, pero lo tienen que aclarar. En el acta van a tener que, no van a decir convocamos a la sede social de tal lugar. Ustedes tienen que decir convocamos al domicilio tal, no es la sede social, porque el error está ahí. Ustedes pueden reunirse donde ustedes quieran, pero no tienen que decir, no tienen que nombrar ese domicilio como sede social. Y si ahora el lugar que están utilizando
en la actualidad es lo que ustedes consideran sede social y no coincide ni con lo que dice el acta ni con lo que dice el estatuto, tienen que convocar a una asamblea extraordinaria para reformar el estatuto. Y el domicilio de la sede no tiene, perdón, el domicilio de la sede no tiene necesariamente que estar en el estatuto. Ustedes directamente pueden manifestar cuál es la jurisdicción de la entidad y la sede tratarla por fuera, o sea, dejarla como asentada por fuera, decidir en la asamblea cuál es la sede, pero que no quede impactada en el estatuto social. Así a futuro, cuando ustedes cambian de domicilio, de sede social, no tienen que reformar el estatuto. Entonces yo lo que te recomiendo es convoquen una asamblea extraordinaria, eh, bueno, supongamos lo podrían hacer incluso en esta oportunidad, convocar en ese domicilio social que sí es el que efectivamente usan, convocar para elección de autoridades, para tratamiento de estados contables y para reforma de estatuto. Eh, y en esa reforma de estatuto modificar el artículo 1. Y bueno, ya dejar, y además aprobar el cambio de sede social y determinar el que efectivamente están usando. Perfecto, yo solo voy a reforzar el tema de la distinción entre domicilio y sede social. Tengan en cuenta eso, porque si el estatuto establece el domicilio, que muchas veces establece solamente la jurisdicción, que va a estar asentado en la provincia de Córdoba, o a veces la localidad y la provincia, no necesariamente un cambio de sede implica una reforma de estatuto. Eso está bueno también saberlo para ver qué cosa hay que modificar. Entonces, si la sede, es decir, el domicilio específico, la identificación precisa del lugar donde se realizan las reuniones, no está en el estatuto, con un cambio de sede en general puede hacerse por un acta de comisión directiva o un acta de asamblea según lo que establezca su propio estatuto. Revisen bien eso y como dice Gaby, si ustedes también prefieren en adelante que el cambio de sede sea más fácil, bueno, dejen establecido en su estatuto solamente la jurisdicción y por otro lado en el acta establezcan puntualmente la sede. Esto también está establecido en la resolución 50. Fíjense el tema de cambio de domicilio y de sede, que creo que están separados, para que ustedes puedan ver también esa distinción. Uh -huh. Bueno, dicho esto, seguimos con la pregunta de Larisa. Dice, buen día, consulta, ¿es viable ratificar asambleas celebradas anteriormente para presentar en un solo trámite la aprobación de balances y designación de autoridades que ya ha vencido su mandato? Sí, 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 totalmente, Larisa. Esa sería como la mejor opción. Si ustedes tienen muchas actas que no se han presentado, hacer una sola acta que ratifique a todas las anteriores. Incluso si ustedes advierten que hubiera algún error en la elección, en el tratamiento de estado contable o algo, podría ser la oportunidad para rectificarlo. Pero sí, sí, para totalmente hacer una asamblea que ratifique las anteriores es correcto. Y yo también voy a hacer una aclaración sobre esto. Bien. Como dijo Gaby, si hay algún error en la asamblea, bueno, ratifíquenla. Pero si no hay errores, pueden presentar de manera separada. Si tienen en cuenta el costo, es gratuito, digamos, la presentación de asambleas de asociaciones civiles. Por lo tanto, no es que sería más costoso. Y a veces cuando es, o sea, mucha la cantidad de asociados que tienen o publicar en el boletín oficial tiene un costo, bueno, y celebrar una nueva asamblea se torna engorroso. Si ustedes confían que del resto de las asambleas, las anteriores, tienen la documentación, pueden ir presentando por tracto registral en el orden que las hayan tenido. No es un trámite que demora mucho estudio en el área y no es un trámite que no tiene costo. Entonces, evalúen que no siempre ratificar, no sé, 5 asambleas es lo mejor si las asambleas estaban bien y cumplen los requisitos. Evalúenlo, solo quería hacer esa distinción. Sí, Bien, sí, 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 seguimos con sí. la consulta de Maxi. Dice, buenas, nosotros estamos muy cerca de concluir todos los pasos para la creación de una fundación. Mi consulta es sobre el balance que debemos presentar, porque si no tenemos ningún movimiento hasta el 1 de enero del 2025, debemos presentar ese balance 2024, lo mismo. Si tienen que presentar el balance 2024, sí, no importa si hubo movimientos o no, el estado contable se tiene que confeccionar igual. Será un balance sin movimientos, en donde la plata quede estáticamente en las cuentas en donde estaban. Este,
Creo que Pero habla de sí. la constitución. ¿Cómo? Creo que recién se va a constituir. Ah, recién se va a constituir. Todos los pasos para la creación de la fundación, dice. En realidad los balances, está bien, sí, ahí estaba releyendo la pregunta. En realidad los balances los vas a deudar una vez, o sea, una vez que esté constituida, que esté inscripta, porque esta es como la única inscripción justamente constitutiva. La entidad no existe hasta tanto no se haya inscrito en IPJ, o sea, no va a existir como fundación hasta tanto no se haya inscrito en IPJ. Entonces, los estados contables, mientras se fue conformando, mientras estuvieron en el íter constitutivo, no existía la entidad, entonces no vas a deudar balance. Este, los vas a deudar a partir de la inscripción. Suponte que logres la inscripción en noviembre del 2024 y el balance cierra el 31 de diciembre, en realidad el primer estado contable que te va a ser exigible es el que empieza el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2025. No va a ser el 2024, porque la realidad es que no hubo movimientos. Podrías, suponte que se inscriba en noviembre, y bueno, el balance 2025 podría contener el mes y medio que hubo del 2024 más los 12 meses del 2025. Podría ser un ejercicio un poco más largo, pero el exigible va a ser el del 2025. De hecho, vos lo vas a ver reflejado eso en la consulta de estado de situación. Cuando se inscriban y vayan a la consulta de estado de situación, no les va a decir, en enero no les va a decir que adeuden el 2024. Les van a decir que la entidad está al día. Bárbaro. Seguimos con la pregunta de Manuel. Dice, hola, buen día. Una asamblea extraordinaria de ratificación de asamblea ordinaria fue rechazada, entre otras causas, porque la convocatoria la realizó el presidente y secretario en ejercicio y no por el electo en la asamblea ordinaria a ratificar. El tema es que se realizó de esa manera porque las autoridades electas están irregulares por no estar aprobadas por la IPJ. De hacerlo así como nos exige la IPJ, nos exponemos a que soliciten inválida todo lo actuado en la Asamblea Extraordinaria. Es lo que nos planteó el abogado. Manuel, la inscripción de las autoridades, así como les dije recién, que la única inscripción constitutiva sería la de la conformación de una fundación o una asociación civil, en el caso de la elección de autoridades, de los estados contables, bueno, particularmente en el caso de la elección de autoridades, la inscripción genera que sea oponible frente a terceros. Pero para las partes, para los asociados que estuvieron en la asamblea, que conocían de la elección de autoridades, esas autoridades electas son las válidas. Y de hecho, tenemos entidades que eligen autoridades y recién vienen 2 años después a traernos esa asamblea para inscribirla. Durante esos 2 años, esas personas son las responsables. Porque además no pueden estar 2 años para asumir el cargo. No podrían quedar ahí como en la nebulosa hasta que IPJ los inscriba. La elección de autoridades es válida desde el mismísimo momento en que la asamblea decidió elegir a esas personas. La inscripción simplemente es declarativa frente a terceros, es una inscripción declarativa. Frente a terceros van a ser oponibles una vez que estén inscritos. Pero para los que estuvieron presentes en la asamblea y para los que conocían de buena fe esa nueva elección de autoridades, esas autoridades son las válidas. Así que no habría. Es correcto que te dijéramos que quienes tendrían que haber convocado a la asamblea son los últimos electos, porque los anteriores ya no tienen injerencia. Ya yo asociado voté que hoy Laura sea la presidenta y estoy esperando que Laura actúe, porque la voté, porque la elegí. ¿Cómo le explico? La sociedad, no, pero sigue actuando Belén, porque IPJ no nos dijo todavía que está bien. Y si se demoran 5 años en traerlo, Belén va a ser 5 años la presidenta hasta que efectivamente inscriban la elección de Laura. No, frente a los asociados, Laura es la presidenta y por eso es que Laura tiene que empezar a trabajar, porque aparte a partir de la elección es que empieza su responsabilidad y termina la del anterior.
Bárbaro. Seguimos con la pregunta de Mara. Dice, buen día, tengo que inscribir dos asambleas de una asociación, 2023 y 2024. Ambas tratan aprobación de balance y renovación de autoridades. ¿Tengo que ingresar primero 2023 y cuando esté aprobado 2024? ¿O se puede ingresar ambas asambleas juntas? Bueno, en realidad es un poco lo que decíamos con Lau anteriormente. El sistema está preparado para que ustedes ingresen o sea, que se conforme un expediente por asamblea. Con lo cual, deberías ingresar primero el 2023 y después el 2024. Salvo que hagas una asamblea que ratifique a ambas y presentes las dos bajo un mismo expediente. Pero yo te diría que presentes primero la 2023 y después la 2024. Perfecto. Bueno, el usuario que sigue está conectado de un celular, Moto E40, dice, asunto fundación, tengo una fundación constituida y con personería jurídica, cuando voy a FIP me efectúa observaciones, la consulta es, ¿puedo modificar el objeto social de dicha fundación? Bueno, y agrega que estuvo escuchando que no se puede modificar el objeto de la fundación, pero pregunta, ¿tampoco puedo ampliarlo o aclararlo? Es decir, si está dirigido a objeto de investigación de salud, pero investigar tengo que atender consultas médicas, o que dice, sí, pero para investigar tengo... ¿Puedo reformar en este caso ya que está relacionado o no puedo directamente? Bueno, en realidad justamente eso es algo que se tendría que analizar, habría que ver, o sea, deberían plantear, deberíamos ver el acta, o sea, la modificación que ustedes pretenden hacer. Para esto deberías traernos la reunión en donde se modifique el estatuto y nosotros analizaremos si esa modificación justamente implica una modificación o simplemente es una aclaración o una como ampliación de algo que ya está previsto, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, hay casos en donde el objeto es un instituto de nivel primario, la creación de un instituto de nivel primario, secundario y terciario. A lo mejor ustedes están necesitando que en la parte del terciario diga específicamente que es un terciario con orientación contable, por ejemplo. Bueno, en ese caso no estarían modificando el objeto, simplemente como ampliar un poquito, no ampliar, sería como aclarar algo que ya está en el objeto, no están queriendo cambiarlo, no están queriendo cambiar la naturaleza para lo cual fue constituida esa fundación. Pero con esto no quiere decir que, o sea, hay que analizar el caso particular. No todas las ampliaciones son ampliaciones como tal como lo plantean. Hay que verlas. No es algo que lo podamos decir así a boca de jarro. No, si le agregas esta palabra estaría todo bien. No, hay que analizar. Hay que ver efectivamente qué se entiende en el objeto, qué es lo que pretenden hacer. Eh, y analizarlo. General, o sea, te diría, en primer lugar, te daría como una negativa. Te diría, no, no, no puedes modificar el objeto. Pero bueno, habría que analizarlo. Y nosotros no analizamos documentación como previa, sino una vez que la ingresan. Entonces deberían realizar la reunión intentando la modificación del objeto en ese sentido, en esta ampliación. Bien, seguimos con las consultas. Ah, era Vanina la que nos consultaba. Bien, Ahí sí, aclaró el nombre, era Vanina. perfecto. La consulta que sigue es la de Jorge. Dice, buenos días, cuando una institución debe la presentación de 5 ejercicios en IPJ, ¿es válida una asamblea y lo que se resuelve en la misma? Esto también, volvemos a algo que hablamos con Lau con respecto a, era a una fundación, en donde decíamos, bueno, si las autoridades, las últimas autoridades electas, las últimas autoridades inscritas en IPJ, siguen teniendo vínculo con la entidad, son las que están actuando y pueden, estoy pensando que en realidad estoy aclarando esto de las últimas autoridades, es, sí podrían, si pueden explicar la cadena de autoridades o quienes están convocando a la asamblea están avalados para convocar a la asamblea y tratar todas estas asambleas juntas, sí podrían. Sí, sí, sí.
sea, vienen y tratan los 5 ejercicios en una sola asamblea, eligen autoridades. Sí, sí se podría. Bárbaro. Seguimos con la pregunta de Juliana. Dice, sigo con una consulta más sobre renovación de autoridades. Cada persona electa debe firmar la declaración jurada única de aceptación de cargo, la cual debe estar certificada. Estos archivos son los que tengo, Los son que los que luego luego se suben a IPJ, es así, debe estar certificada y después agrego unas consultas más. Dice, si el estatuto no aclara nada al respecto, una persona puede ser electa una y otra vez en uno y otro cargo. Y la otra consulta dice, trayendo al caso una consulta de un compañero. El acta de asamblea, si se trató la renovación de autoridades, debe quedar firmada por las autoridades electas ese día, es decir, la convocatoria de asamblea estaría firmada por los anteriores y el acta de asamblea por los electos. Bien, entonces vamos con la primera pregunta. Cada persona que se elige, por cada persona que se elige, tiene que haber una declaración jurada única. O si nosotros les aportamos el documento de la declaración jurada única. El documento de la declaración jurada única, ¿qué tiene? Tiene la aceptación de cargo, la declaración jurada que no se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones e incompatibilidades de la ley, y tiene la declaración jurada de ser o no ser persona expuesta políticamente. Cuando se eligen autoridades, se tienen que traer esos documentos, uno por cada uno de los electos, con la firma certificada. Importante tener en cuenta que la certificación de esa firma sea completa. No basta con que la certificación de la firma diga, certifico la firma, certifico que quien firmó ante mí, que es lo que por ahí suelen hacer en la policía. Porque acuérdense que ustedes la certificación de firma la pueden hacer por policía, por entidad bancaria, por juez de paz o por escribano. Generalmente la del escribano es la que es completa, es una certificación completísima. Por ahí la de los bancos, la de la policía, incluso a veces hasta los juzgados te ponen un sello que dice firmó ante mí, y está la firma del policía o de la autoridad certificante. Y eso no basta, tienen que decir María Laura K o DNI, tanto firmó ante mí, porque lo que tienen que acreditar es que no que una persona firmó ante ellos, sino que fue María Laura la que firmó, porque es una aceptación de cargo personalísima. Eso por un lado. Por otro lado, si el estatuto nada aclara respecto de si pueden reelegirse en el mismo o en distintos cargos, el estatuto no lo dice, con lo cual podrían hacerlo. Si te dice, pueden ser reelectos de manera indefinida, pueden ser, o sea, o no dice nada. Dicen que van a elegir autoridades, que las autoridades, presidente, secretario y tesorero, y que duran 2 años en su cargo, y no dice más nada. Ustedes pueden reelegir en los mismos cargos, pueden reelegir en distintos cargos, o sea, al fin y al cabo va a ser una decisión de los asociados si quieren elegir a las mismas personas o no. Si el estatuto nada dice, lo pueden hacer, no hay ningún problema, no está prohibido. Y respecto con, la última era, con respecto el acta de comisión directiva, claramente va a estar firmada por quienes estuvieron presentes en el acta de comisión directiva que convocó. De hecho, uno de los requisitos es ese, es que si yo tengo 5 miembros en la comisión directiva, tengo que tener quórum para convocar, por lo tanto tienen que estar la firma de todos los que estuvieron presentes en la comisión directiva convocando la asamblea. Y con respecto al acta de asamblea, siempre se pide que esté la firma del presidente, secretario y 2 asociados, que son los 2 asociados que eligieron para que firmen el acta. ¿Cuál es la función de esos 2 asociados para que firmen el acta? Es que hagan como una especie de escribanos y digan, lo que se transcribió acá efectivamente es lo que se decidió, lo que se trató en la asamblea. Esa es la función de esos 2 que eligen. Esa acta podría estar firmada por el presidente y secretario anterior o por el presidente y secretario nuevos. Yo entiendo, pero vuelvo a repetirles, no va a salir una observación si estuviera firmada por el presidente y secretario nuevo.
Yo entiendo que tienen que ser los que se están yendo. ¿Por qué? Porque es como la forma en la que culminan sus actividades. Este es mi último acto. Convoqué una asamblea, transcribo la asamblea, la siento en el libro, ahora te toca a vos. Vuelvo a repetirles, lo pueden firmar los que se están yendo o los que están entrando, no hay ningún problema. Creo que ahí Bien, habría respondido. perfecto. Seguimos con la consulta de Matías. Dice, ¿se puede agregar un punto de la autorización del tramitador para que firme digitalmente en vez de hacerlo por el presidente? ¿O se debe hacer una nota que autorice y que se certifique? Es para validación de documentos de un trámite de asociación civil. Para la validación de los documentos basta con una nota agregada al trámite en donde digan que el presidente aprueba a que la documentación sea validada por el nombre de la persona que tramita. Lo que no entendí es para que firme digitalmente por el presidente, bueno, va a depender, o sea, a ver, no, eso no. Si es para la validación, sí, van a tener que acompañar una nota en donde autoricen a validar la documentación a un tercero. Porque en principio tiene que validarla la autoridad, la máxima autoridad de la entidad. Pero lo de la firma digital me quedan dudas de lo que están refiriéndose. Bien, bueno, cualquier cosa que repregunte o si nos puede aclarar esa parte. Si les parece, mientras tanto, seguimos con otra pregunta. Esta es para comisiones normalizadoras, es del celular que está conectado como Samsung SM A145. Dice, la deuda de documentación impide el llamado a asamblea porque es la excusa que pone la comisión directiva para no convocar. También esgrimen que esperan la autorización de IPJ. ¿Dónde encontramos el paso a paso de cómo ir cargando la documentación que justifican los reclamos a la comisión directiva para pedir comisión normalizadora? La resolución 50 establece que para iniciar un pedido de comisión normalizadora se piden 4 personas que pueden ser socios o terceras personas con interés de regularizar la asociación. ¿Estas terceras personas se refiere a no socios? ¿Y el profesional lo determina el IPJ o debemos designarlo nosotros? Si en el estatuto no está como alternativa la asamblea virtual, según la resolución 25 sigue vigente que está permitido dichas asambleas. Eh, ¿Le cabe alguna responsabilidad a la Comisión Revisora de Cuentas por no cumplir convocando asambleas y por 3 periodos consecutivos la comisión directiva no convocó? Bueno, la primer parte más que nada es de comisión normalizadoras. Dice, la deuda de documentación impide el llamado a asamblea. Bueno, primero, esto habla de una situación regular, todavía no de formación de comisión normalizadora. Em, en realidad, voy a nosotros no sabemos a qué refiere con la deuda de documentación, a qué documentación refiere. En general, el estatuto establece obligaciones para la comisión directiva o, como decía Gaby, si están establecidos presidente, secretario, tesorero o u otros cargos, se suele a continuación de cómo se conforma la comisión directiva establecer qué función tiene cada cargo. Este vivo no está encaminado, digamos, a resolver ese tipo de dudas, pero sí sepan que existe un trámite de denuncia para el caso de que un asociado o un tercero interesado detecte incumplimientos en la normativa, en el estatuto, digamos, los puede denunciar. Creo que a partir del artículo 184 está regulado el trámite de denuncia en la resolución 50T del 2021. Para eso, digamos, es un trámite específico. El modo de ingreso es parecido al tema de comisiones normalizadoras, pero digamos, en cuanto a incumplimientos de la comisión directiva, el trámite que corresponde es ese. Ahora, ¿se justifica o necesitan autorización de IPJ para llamar a asamblea? No, nosotros no damos autorización, no necesitan autorización para llamar a asamblea. Una vez que la entidad cumple los requisitos o entiende, por ejemplo, que si trata balances, tiene los balances con la anticipación que establece el estatuto para ponerlos a disposición del asociado, bueno, realiza luego la convocatoria a asamblea.
Esos requisitos en realidad son de cumplimiento de la comisión directiva digamos, los debe ordenar en tiempo la comisión directiva para que el llamado a asamblea también sea en el periodo que establece el estatuto. ¿Cuándo se puede derivar a la formación de comisión normalizadora? Primero, sí pueden ser asociados o terceras personas interesadas. ¿Por qué se contempló este supuesto? Porque hay casos en que la comisión directiva no abre el padrón o no asocia o no llama, digamos, al cumplimiento de esos requisitos por años a las personas que sí están interesadas en asociarse, que vemos que esto sí es un incumplimiento a la normativa y por lo tanto se da la posibilidad de que personas que no puedan demostrar que son asociados pero tienen un interés en la entidad puedan pedir la formación de comisión normalizadora. Por otro lado, también de la pregunta surge que se deben postular 4 personas. Sí, se debe hacer la propuesta de cuatro personas porque hay personas que son incompatibles, digamos, con estos cargos, que es quienes hayan formado parte del último órgano de administración inscripto, que es que es quienes se entiende que han llevado la irregularidad a la entidad, en el caso de que esté irregular. Entonces, sí es necesaria la propuesta de 4 personas, sí puede hacerlo un tercero interesado o un asociado, y por otra parte van a ver que la normativa dice que, que la IPJ puede designar un profesional de oficio, pero esto queda restringido a muy pocos casos. No tengan en cuenta, digamos, esa parte como una regla, porque no es la regla para las normalizadoras. Se tiende a designar a las personas que están propuestas. Tengan en cuenta, sí, como dije al principio en el vivo, que la formación de comisión normalizadora es un procedimiento que queda, digamos, a criterio de la dirección. ¿Por qué? Porque la entidad, digamos, se corre un traslado y el traslado implica que la entidad puede ejercer su derecho de defensa y promover la autorregularización. Es decir, bueno, hasta este momento no regularizamos o no llamamos a asamblea, pero ahora llamamos. Y como la asamblea, que es el órgano soberano, eligió a esas personas para que lo administre, IPJ no pasa, digamos, por esa autoridad mientras se demuestre la real intención de regularizarse. Obviamente que esto va a ser merituado por la dirección, porque también si no se logra la celebración de la asamblea después de varias convocatorias o vemos que los usuarios tardan en contestar las intimaciones, también se tiene en cuenta para efectuar esa designación. ¿Qué va a implicar designar una comisión normalizadora? Se suspende al órgano de administración y se designa este órgano extraordinario que va a tener facultades específicas por un periodo de tiempo determinado que es de 60 días hábiles con posibilidad de prórroga. Esto, digamos, es como la teoría, digamos, o el conocimiento por ahí en la práctica de cómo se llegaría a la designación de una comisión normalizadora. Hay que ver el caso puntual. Después, Gaby, si te parece, bueno, preguntan el tema de si, según la resolución 25, sigue vigente el tema de las asambleas virtuales, si está permitido dichas asambleas, si en el estatuto no está como alternativa. Exacto, sí, 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 están permitidas. Esa resolución sigue vigente. De hecho, tomamos también como la decisión de que puedan realizarse estas reuniones también como de manera mixta. Mientras se cumplan con los requisitos de ambas, cuando digo de manera mixta, es que haya una parte de los asociados que se encuentren de manera física en el establecimiento en donde se convocó a la asamblea y por otro lado, que haya la posibilidad de que otros asociados puedan conectarse de manera virtual. Esto siempre y cuando se cumplen los requisitos solicitados para ambos tipos de asambleas, ¿no? Entonces, van a tener que manifestar por ejemplo, en la publicidad, ustedes tienen que publicar por edictos la convocatoria, van a tener que decir que van a poder realizarse por ambos medios, que quienes quieran hacerlo de manera presencial tienen que presentarse en este lugar, día y hora, y que quienes quieran hacerlo de manera virtual tienen que conectarse a este link, tienen que publicar el link o manifestar que lo harán al link que van a pasar por mail a todos los asociados o que se va a publicar en transparente. No sé si no quisieran publicar en el boletín oficial el link, pero tiene que quedar clara esta situación. Sí, bárbaro. Y le quedó una cosita más que dice, ¿le cabe alguna responsabilidad a la Comisión Revisora de Cuentas por no cumplir convocando asamblea?
si por 3 periodos consecutivos la comisión directiva no convocó. Yo quiero hacer una aclaración sobre esto. Todos tienen responsabilidades, o sea, los que están electos dentro de sus funciones, em, en cumplir con el estatuto. O sea, la responsabilidad es, me postulé para un cargo, fui electo, debo cumplir con esas funciones que establece el estatuto. Cuando se habla de responsabilidad, si es responsabilidad civil o penal, IPJ no sería la repartición competente para desentramar esas cuestiones. Sí, que sepan que pueden evaluar los presupuestos, digamos, que llevan a la consecución de una responsabilidad civil o penal, ya sea por un daño, digamos, o una cuestión ya más delictual, y evaluarlo, digamos, con el profesional que corresponda. Nosotros no descartamos que la existencia o no de esas cuestiones, pero no es competencia de IPJ. Lo que hace IPJ sí es tener esta herramienta sobre las asociaciones civiles y fundaciones que frente a la denuncia y la detección de irregularidades en cuanto al cumplimiento del estatuto o la normativa, puede derivar a la formación de una comisión normalizadora que si bien no limpia, digamos, este tipo de responsabilidades civiles o penales, por lo menos en cuanto a la cuestión registral, sí pueden ordenarse a través de este otro órgano. Bueno, si les parece, seguimos con la consulta de Belén. Dice, sí, Lau, antes de seguir, disculpa, quería avisarle a los usuarios que ya estamos con las dos últimas preguntas, si no me equivoco, así que en caso de que tengan más preguntas, no se queden con dudas, escriban por Zoom para poder evacuar todas las consultas que tengan, ¿sí? Y a su vez, allí dejamos en el chat de Zoom las resoluciones que mencionó Gaby, 50 y 25, para que las tengan en cuenta respecto a la asamblea reunión híbrida que quieren realizar, ¿sí? Y como siempre aclaramos, dejen abierto una hoja en Word o un blog de notas para poder ir tomando esta información antes que finalice el vivo, así no pierdan la información. Por más que todo esté, todo lo que nosotros decimos siempre está, como dijo Gaby al principio del vivo, en nuestra página web, ipj.ar. Lo van a encontrar todo allí, pero no obstante, como lo pasamos por el que lo tengan más a mano, pueden ir copiándolo antes de que finalice el encuentro. ¿Sí? Dicho eso, Lau, sí te doy paso para que continúen. perfecto. Seguimos entonces con la pregunta de Belén. Dice, me faltó en la consulta que hizo al principio sobre el fallecimiento del tesorero. Yo ya Bueno, con te... respecto cuando hay un fallecimiento dentro de la comisión directiva, este, su estatuto prevé o podría llegar a prever la elección de suplentes. Bueno, esa elección de suplentes es para que ocupen los cargos conforme a el orden de, no me está saliendo la palabra, para ocupar, ay, no me está saliendo Como el orden de reemplazo. el orden de ¿Cumplís reemplazo. Eso vacantes? era, no me salía la palabra, el orden de reemplazo. Ustedes tienen que determinar en el estatuto. De hecho, en un artículo del código dice, cuando habla del contenido de lo que tiene que tener una asociación. ¿Era una asociación en este caso o era una fundación? Sí, a ver, me parece que sí, ya te digo. Voy a la pregunta original. Asociación, dice Belén. Perdonen que no las escuché, Ahí me dice Belén Comisión Cobari que es una directiva y asociación. asociación. Ujú. que es una asociación. Bien. En su estatuto deben tener justamente determinado en un artículo el orden de reemplazo, que como les digo, es un requisito del código dentro de lo que debe contener un estatuto de una asociación civil, donde deben decir quién reemplaza a quién reemplaza al presidente, quién reemplaza a Luis, si lo tuvieran, si son los vocales titulares, si son los vocales suplentes. Si ustedes, por ejemplo, nos encontramos con una entidad que tiene presidente, secretario, tesorero y no hay suplentes, entonces esta modificación la tendrán que hacer por una asamblea, o sea, tendrán que convocar una asamblea a los fines de elegir a la persona que va a reemplazar o que va a ocupar este cargo hasta que culmine el mandato. Ahora, si ustedes tienen un suplente electo y tienen una forma determinada en el estatuto de cómo se reemplaza ese cargo, tienen que seguir con el procedimiento que determina su estatuto. Para esto no hay necesidad de llamar a una asamblea y que sean los asociados los que elijan
esa persona que van a reemplazarlo, sino simplemente lo hacen en el seno de una comisión directiva porque para eso eligieron a los suplentes. Ese suplente se eligió en el caso de que vaya a reemplazar a un titular. Entonces, ya está electo por la Asamblea. La Asamblea no tiene que volver a dar como el visto bueno de esa elección que hicieron. Entonces, supongamos de que Belén era la secretaria, Belén decide vincularse a la entidad. Mira qué buena que fui, no te maté, Belu, simplemente te fuiste. Y tenemos a Laura, que era la suplente. Laura va a ocupar el cargo y lo van a manifestar en una comisión directiva. De todos modos, esa comisión directiva, esa acta de comisión directiva tiene que inscribirse en IPJ, la tienen que presentar como modificación de autoridades para que nosotros asentemos ese cambio en la consulta de estado de situación y que les quede bien. Porque si no, ¿qué va a pasar? En la próxima asamblea que llamen convoquen para elegir autoridades, puede llegar a venir Laura como secretaria. Yo voy a decir, no, pero si era Belén la secretaria, ¿por qué me mencionan acá que Laura es la secretaria? Bueno, porque a mí me faltó ver esa acta de comisión directiva. Ustedes la traen, la inscribimos, asentamos el cambio en la consulta de estado de situación, entonces en la próxima asamblea, cuando convoquen, Belén ya no va a figurar Laura y para nosotros va a estar bien. Perfecto. Bueno, agrega, en caso de que no exista orden de reemplazo, ¿quién firma en ese caso el balance? ¿Solo presidente y secretario? No existiría orden de reemplazo porque no habría suplentes. Esta es una pregunta que te hago. O sea, no tienen suplentes para elegir. La verdad es que nosotros, con respecto a los estados contables, nosotros no fiscalizamos estados contables. O sea que no lo vamos a pedir, por ende no vamos a ver quién firma los estados contables. Los estados contables es una obligación que la entidad los confeccione, pero no somos nosotros el órgano que fiscalice el estado contable. Nosotros solo fiscalizamos la asamblea que lo aprobó. Entonces, por ahí podrían preguntar en el consejo o en el órgano en donde lo van a presentar a ese estado contable, qué pasaría con el tema de las firmas. Yo igual hago una aclaración, que cuando, cuando el estatuto contempla cargos titulares, los cargos titulares tienen que estar cubiertos, salvo que se hayan vencido y que después lleguen al quórum para poder convocar. Piensen que cada cargo tiene funciones específicas. Por eso el modelo, por ejemplo, que nosotros aportamos tiene vocal titular y vocal suplente, para contemplar que los cargos mínimos, presidente, secretario y tesorero, por cualquier eventualidad, queden cubiertos. Y otra cosa que si falleció, ustedes, los que quedaron, digamos, vigentes, tienen la responsabilidad de hacer esa modificación de autoridades, porque no puede figurar una persona que no está en el cargo. Entonces, fíjense que puede ser que no establezca un cargo suplente, pero establece ciertas responsabilidades. El estatuto seguramente diga cómo se hace el reemplazo, si llaman asamblea. Más que Gaby dijo recién que el Código Civil y Comercial los obliga a tener contemplado. O está mal el estatuto y tienen que reformarlo contemplándolo, o fíjense que de alguna cláusula se deriva cómo ustedes deben proceder frente a alguna vacancia. Más allá de, como dice Gaby, que nosotros no, salvo que ejerzamos de oficio la función de fiscalización sobre los estados contables, no los pedimos, digamos, en general, digamos, en el trámite común de inscripción, pero sí tienen que estar cubiertos para otras cuestiones. Fíjense, y más si es el cargo, un cargo importante. Em, Fíjense bien eso de los reemplazos, digamos, más allá del tema de las firmas o lo que puedan averiguar en el consejo profesional. Yo creo que vería esa cuestión. Gaby, no sé si está bien o si querés hacer alguna Está aclaración. perfecto. Ahí ella aclaró en la pregunta que efectivamente no tienen suplentes. Bueno, si no tienen suplentes para elegir al tesorero y siguen teniendo quórum para convocar a la asamblea, van a tener que convocar a la asamblea para que los asociados elijan quién va a ocupar ese cargo. Sí, por lo menos hasta la finalización del mandato de a Sí, quien esté bien. cubriendo la vacancia. Bien, seguimos, si les parece.
la última pregunta que tenemos, que es de Franco, dice, estamos tramitando una fundación, nos faltan cargar algunos documentos. ¿Cuánto demoraría la resolución? En el caso de que haya algún documento mal, ¿hay que volver a realizar todo desde cero? Me imagino que debe ser la constitución de de una fundación, supongo. Eh, bueno, nosotros en realidad hay un plazo administrativo en el cual se pueden estudiar los trámites. Igual de todos modos, nosotros intentamos no superar los 10 días. Tratamos de tener todos los expedientes estudiados dentro de los 10 días hábiles. Este, Porque nos parece que esa es nuestra obligación, de que ustedes tengan las resoluciones rápidamente. Una vez que ustedes cargan cualquier documentación, esto no es solamente para una constitución, porque no sé si se trata de una constitución o qué, pero bueno, cualquier trámite que ustedes presenten, se les va a asignar un número de expediente. Si ese expediente es rechazado para una segunda presentación, ustedes pueden referenciar a ese expediente. Entonces, si nosotros dejamos algún documento aprobado, incluso toda la carga que ustedes hicieron, con los datos que ustedes cargaron, cuando referencian el expediente, te trae toda esa información, entonces no tienen que volver a cargarlos. Me aclaran acá que sí, que es una constitución. Bueno, en este caso, en las constituciones, si hubo una primera oportunidad, nosotros rechazamos el expediente por algún motivo, porque faltó algo, ustedes van a poder referenciar el número de expediente anterior, o sea, una vez que hayan solucionado lo que nosotros observamos, cuando van a iniciar la carga hay una parte, en la primera pestaña van a ver expediente relacionado o referenciado, entonces ustedes van a mencionar el expediente, el número de expediente que fue rechazado, entonces les va a traer toda la información del expediente anterior, lo cual va a ser mucho más ágil porque no van a tener que volver a cargar todo. Y si nosotros hubiéramos dejado alguno de los documentos que ustedes cargaron en una primera oportunidad, los hubiéramos dejado aprobados, van a aparecer y otros quizás no, porque eran los observados, ahí van a tener que volver a subir la documentación corregida. No sería como un empezar de cero, sí o sí. Pero Bien, bueno, excelente. también hay Eh, que ver qué documentación nueva traen, ¿no? Bárbaro. Quedó una pregunta de PC, dice, la asamblea fue rechazada porque el cierre de balance en el estatuto era 31 de diciembre y los balances eran cierre 31 de marzo. ¿Se puede llamar asamblea extraordinaria y en el orden del día cambiar la fecha de cierre de balance al 31 de marzo y rectificar en la misma asamblea la asamblea anterior por el cierre aprobándolos? Ah, bien, hubo un error en cuanto a la confección de los estados contables. Sí, a ver, voy a hacer esta aclaración. Sí estamos permitiendo que hagan esto a los fines de que no tengan el gasto, porque nosotros ya sabemos que el gasto de confeccionar un estado contable es, es muy alto. La realidad es que tanto miembros de la comisión directiva como el contador que hace confección el estado contable tiene que trabajar con la información en la mano. Ustedes tienen que leer su estatuto, es una responsabilidad leer el estatuto y de ahí surge cuando cierra el ejercicio. Eh, la realidad, la forma de salvar esa observación sería confeccionando o rectificando los estados contables que se confeccionaron a la fecha que corresponde, el 31 de diciembre, y asentar los datos conforme a los movimientos al 31 de diciembre y no al 31 de marzo. Esa es la verdadera forma de subsanar esa observación. No modificando el cierre del ejercicio y ratificando los anteriores, pero lo permitimos por porque sabemos lo que cuesta
llevar adelante, o sea, lo que implica cerrar el estado contable, visarlo por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el costo de que un contador haga estos estados contables, que se visen y demás. Pero la realidad es esa. Y como les dije, es una responsabilidad tanto de la comisión directiva como del contador, o sea, el contador, a darle al contador el estatuto y la información certera. Es decir, bueno, mi ejercicio cierra el 31 de diciembre, confeccionarlo al 31 de diciembre. El contador también tiene que pedirte la información correctamente. Por ahí a lo mejor no simplemente él, ¿cuándo cierra el ejercicio? No, es, a ver, pásame el estatuto, necesito corroborar efectivamente cuándo cierra y demás. Pero sí estaríamos permitiendo esta solución. Bárbaro. Creo que ya no quedan más. A ver si... No. No, no. Exactamente, Lau. Creo que esa era la última pregunta. Hemos respondido en el día de hoy más de 24 preguntas, entre las preguntas de preguntas, así que espectacular, chicas. Muchísimas, muchísimas gracias. Allí también le agradezco a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy y dejaron sus consultas en este chat. Recordamos que les dejamos en el chat de Zoom una pequeña y breve encuesta con 4 preguntitas que siempre nos sirve a nosotras para poder mejorar este espacio. Así que es el canal por el que ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios y cuestiones por mejorar. Así que más que bienvenidos a poder realizarla. Les agradezco a todos por su participación y espero que les haya servido de todo corazón el eh, como hacemos siempre el recordatorio con las chicas, ustedes nos van a poder encontrar a IPJ Córdoba por distintos canales de atención. El primero y principal, el chat de Facebook, como recordamos en el transcurso de este vivo, atendemos todos los días hábiles, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, ¿sí? Preguntas que tengan de cualquier área de la institución, ¿sí? Así que van a estar validadas por las áreas técnicas, por Gaby, por Lau. Ante cualquier consulta siempre repreguntamos, así que no tengan dudas de realizarlo. Tenemos los vivos también de IPJ que se experimentaron el día de hoy. Van a ver que los próximos vivos, ya se los recordamos, el próximo vivo es el 25 de noviembre. Sí, misma sala a las 10 de la mañana. Y para diciembre, el 2 y el 16 en esta misma sala a las 10 de la mañana. Vamos a ir de Facebook, pero tienen las fechas ya adelantadas para en caso de que tengan más. Muchísimas gracias, chicas, por su predisposición el día de hoy, por su tiempo, por cada una de sus respuestas. Ahí veo que Leti dice muchas gracias, muy gratis. Se cortó, me parece que el internet de Belu, porque yo veo que vos, Lau, todavía estás. Sí, sí, no, no tiene buena conexión. Si les Ah, parece, bien. igualmente, ya para cerrar, Belu, por ahí se corta. Vamos a dar por Ah, finalizado. dale, Se le dale, escuchó dale. medio cortada la última parte, solo recordar que está la encuesta de experiencia ciudadana, que nos sirven sus opiniones. Ya estamos recibiendo sus agradecimientos a través del chat, que nos va a ir comentando Belu cuando finalicemos este vivo. Gracias a ustedes por participar. Y bueno, los invitamos en las fechas que señaló Belu, que eso sí Belu se escuchó, las próximas fechas de noviembre y diciembre. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buena semana. Gracias, chicas. Gracias a todos y que tengan una hermosa jornada. Nos vemos en Gracias, el que tengan próximo buena semana. encuentro. Hasta luego.